En la década de los 60 hay una palabra que se empezó a usar a nivel comercial y luego a nivel psicológico. A nivel comercial habían metales y habían plásticos que tú los arrugabas y regresaban a su forma original. Regresaban al principio a como eran. No sé si ustedes conocen también, en Panamá le decían porfiados, son unos muñecos de aire que uno le pegaba y ellos regresaban al punto donde estaban ahí. O sea, es como que no importa qué tú le hagas al muñeco, lo inclinabas y todo eso y él regresaba al punto así de nuevo. A eso le llamaron resiliencia y nosotros hoy vamos a estar hablando de los resilientes. Luego, en psicología, resiliente le llamaban a aquellas personas que pasaban por situaciones difíciles y que aún así se mantenían íntegros. Aún así, las dificultades no los cambiaban, seguían siendo ellos mismos. Porque no importa a dónde los moviese la dificultad o la situación, la persona regresaba a su posición original y en psicología decía era que regresaban sin ningún daño o afección psicológica. Entonces eran personas resilientes que habían podido sobrevivir a situaciones difíciles en la vida. Luego, por alguna razón el cristianismo llegó a cambiar la actitud de los cristianos en ser personas que le huyen a las situaciones difíciles y se creó la teología de los principios del reino mal basadas, porque en los principios del reino, en la teología de los 80, hablaba acerca de que yo como hijo del rey no tenía que pasar ninguna necesidad. De yo como hijo del rey no tenía que pasar ninguna adversidad y yo como hijo del rey tenía que tener los mejores lujos en esta tierra. Es una teología que era muy distinta al cristianismo que Cristo nos mostró y al cristianismo que se fundó en el siglo I hasta el siglo III antes que Constantino tomara el cristianismo para hacerlo la religión oficial. Entonces, esta teología de la prosperidad, de los principios del reino, ha llevado a la mente de las personas a creer que si tú eres cristiano no tienes que tener ningún problema o ninguna dificultad porque eres hijo de Dios, eres hijo del rey. Sin embargo, Dios nos habla de una forma distinta y Jesucristo estuvo mostrando siempre totalmente lo contrario a lo que se basa estos principios del reino o esta teología de la prosperidad. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 20, por favor, el versículo 20 al 23. Hay un pasaje interesante que acontece en la vida de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, y una participación o intervención de Jesús que marca nuestras vidas, aquellos que profundizamos en esta parte del pasaje. En el marco contextual de lo que voy a leer aquí, Jesús había estado anunciando su muerte, había estado anunciando que Él tenía que padecer por causa de nosotros, y eso era contrario a aquellos que estaban esperando un Mesías que los liberara de Roma, del Imperio Romano. Así que era algo contradictorio, y cuando sucede este acontecimiento, para mí es algo como que no encaja, pero yo quiero nada más enfocarme en esta parte. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículos 20 al 23, de la siguiente forma. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando vemos este pasaje podríamos nosotros hablar aquí del reconocimiento de la madre de Jacobo y Juan, de que Jesús es el Señor, de que es el Rey, de que tiene un reino y que tiene autoridad sobre todas las cosas, por lo cual quería ella ser una persona que tuviese mucha influencia. La madre de Jacobo y Juan tenía la cosa bien clara y yo les comentaba el marco contextual de lo que acontecía anteriormente a esto para que entendiésemos que luego de que Jesús habla de que Él va a ser crucificado, de que Él va a morir por todos nosotros, la madre sale con que quiero que mi hijo en tu reino se siente uno a la izquierda y el otro a la derecha. Esto me habla de que la señora estaba muy clara de que Jesús era el Mesías, de que no importa que fuese a morir, no importa lo que aconteciese, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo necesito que mis hijos tengan posición de influencia. Entonces, es una posición un poco conveniente, dirían algunas personas, pero una posición también muy sabia, porque no se dejó llevar por la corriente. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo una vez que tenía que ser sacrificado? Pedro le dijo que no te pase nada de esto, y Jesús le tuvo que decir, apártate de Satanás, porque necesito hacer esto para morir por el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, Jesús anuncia esto y luego la mujer dice, yo quiero que en tu reino mi hijo Jacobo y mi hijo Juan se siente uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, podríamos hablar de la madre de Jacobo y Juan, pero no vamos a hablar en este momento de ella. Podríamos hablar también acerca de la osadía con la cual respondieron Jacobo y Juan en este pasaje. O sea, que Jesús le diga, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Y que ellos digan, sí podemos, cuando en realidad no sabían. O sea, ¿de qué vaso están hablando? ¿De qué bautismo están hablando? Estamos en Mateo 20, cuando Jesús se bautizó en los primeros capítulos. O sea, ¿de qué bautismo estamos hablando? Entonces, vamos a ver algo que es más importante que la respuesta de los apóstoles, más importante que la petición de la madre, y es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús diciendo, a la verdad que de mi vaso beberéis, y a la verdad que con el bautismo con que seré bautizado, serán bautizados ustedes. Eso era una aseveración. Así que vamos a enfocarnos en la aseveración de Jesús ante la respuesta de los apóstoles. ¿Qué es una aseveración? Una aseveración es cuando alguien declara una posición o una actitud o declara algo, simplemente que alguien me diga en el día de hoy, mira, el auditorio está ahora más claro. Y yo digo, sí, está más claro. Entonces, la declaración que dice la persona es una verdad, pero yo en la aseveración la reafirmo. Yo le doy mi sello de secundar esa declaración. Entonces, cuando ellos dicen, nosotros podemos, algo fuerte, o sea, lo que yo voy a pasar, lo que yo tengo que hacer, ustedes lo pueden hacer. Y yo soy el maestro, yo soy el Mesías. Y ellos digan, sí podemos, eso es decir mucho. Pero lo más es todavía que Jesús le diga a la verdad que sí. ¿Sabes qué? Sí, sí pueden. Y de hecho lo van a hacer. Pero para que nosotros descubramos la incógnita esta de qué se trataba esa declaración de Jesús de que ¿acaso ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber y pueden ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? ¿A qué se refería Jesús? Vamos a dividirlo en las dos partes que claramente lo podemos ver acerca de cuál es el vaso de beber y cuál es el bautismo con el cual ser bautizado, porque claramente estamos viendo aquí como que el bautismo es otro. Yo les invito a que vamos a escudriñar un poco acerca del vaso. Vamos a ver Mateo, están en Mateo capítulo 20, vayan 6 capítulos un poco más allá, veamos Mateo capítulo 26 y vamos a ver el versículo 39. Mientras ustedes lo buscan, yo les voy a decir el marco contextual de lo que acontecía en ese momento. Jesús había salido de la Santa Cena, de la cual nosotros vamos a compartir en esta noche, con los discípulos. Había tomado a Pedro, Jacobo y Juan y le había dicho, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice, quédense aquí mientras yo voy allá
y oro. Y se fue al huerto de los olivos. Y se fue a orar. Y cuando oraba, decía de la siguiente forma en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí en el griego la palabra copa es poteiron. Esa es la misma palabra que Jesús usó cuando le dice: ustedes podrán beber de mi vaso. O sea, porque poteiron era una palabra que no era vaso, no era copa, era lo más cercano al significado de esa palabra del griego es jarro, porque era el utensilio que se usaba para beber. Entonces, Jesús estaba orando porque ese trago amargo que tenía que pasar no lo pasase, pero que se haga la voluntad de Dios. Entonces, todos conocemos esa oración. Ahora, ya que todos conocemos esa oración, entonces veamos la declaración que Jesús dice y reemplacemos vaso por copa, porque en sí es la misma palabra, poteiron. Y Jesús dice: ¿acaso ustedes van a beber del mismo cáliz que yo voy a beber? ¿Acaso ustedes van a beber de la misma copa que yo voy a beber? ¿Acaso ustedes van a pasar por lo mismo que yo tengo que pasar? Porque Jesús, cuando oraba que pasara de él esta copa, este cáliz, este vaso, se refería a entregar toda su voluntad como hombre, porque era 100% hombre, ante la voluntad de Dios. Y ese es, señoras y señores, el trago más amargo que un ser humano pueda tener en la vida. Y les soy muy sincero, cada uno escudriñe su corazón y reconozca que la lucha más grande que usted tiene con Dios es hacer la voluntad de Dios y no la suya. Dios nos manda a hacer algo y nosotros, como he dicho yo muchas otras veces, le damos 1.000.000 de vueltas para hacerlo, para obedecerlo, porque nosotros tenemos una voluntad firme de qué es lo mejor. Dios nos manda a dejar de hacer algo y nosotros posponemos el dejar de hacer algo o practicar algo porque pensamos nosotros que podemos manejarlo con nuestra propia habilidad, que podemos hacerlo de una forma más distinta. Hay cosas que hay que quitársela, como se quita uno una abeja de la oreja y uno quiere hacerlo poco a poco. Hay cosas que acechan nuestra vida y que atentan contra nuestra vida espiritual que nosotros tenemos, como decía yo el buen ejemplo, quitarlo como quita una abeja de la oreja, porque nadie que esté en sus 5 sentidos, siendo una persona, un ser humano común y corriente como tú y como yo, le llega al oído el sonido de la abeja y dice: voy a quitarla. Uno, especialmente las mujeres, lo primero que salen es saltando y gritando, ¿no? ¿Por qué? Porque esos sonidos es como un atentado a un pinchazo. Y nosotros, Dios nos manda a quitar algunas cosas de nuestra vida de inmediato y nosotros le damos larga al asunto y son cosas que afectan nuestra vida espiritual. Ahora, por lo general, lo que sucede es que nosotros entramos en un debate con Dios en que yo cómo lo puedo hacer, cómo es mejor. Todos tenemos, bueno, para ver, la mayoría, hijos adolescentes o hemos tenido hijos que fueron adolescentes, o les anuncio a algunas personas aquí cuando sus hijos sean adolescentes. El problema más grande que vamos a tener con nuestros hijos adolescentes, los que están por tenerlo y los que lo tenemos, es que el concepto de la obediencia lo tienen ellos poco claro. La obediencia es cuando a ellos les sale de la gana de hacer las cosas. Y entonces defiende su posición, dice: pero si yo lo iba a hacer. Pero es que cuando un padre manda a hacer algo, es para que se haga. No es una sugerencia, no es... y yo le he dicho a mi esposa, de verdad, cuando nosotros mandamos, no lo hagamos con sugerencias, sino que lo hagamos puntual, así. Hay que hacer esto, hazlo. Porque cuando uno le dice, cuando ahora haces eso, tiene que haber un milagro grandísimo para que lo haga enseguida. O será que eso que iba a hacer sí le importa a él o a ella. Pero de lo contrario, queda en la última escala de prioridad.
Entonces nosotros tenemos la misma actitud con Dios. Tenemos el problema nosotros en el cual Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo dejamos a la larga. Y Dios nos dice, estás en desobediencia. Dice, pero yo lo iba a hacer. Y uno cree que tengo obediencia. Uno cree que está bien con Dios. Y es que tú mientras Dios te ha dicho algo y mientras tú no lo hayas hecho, simplemente es desobediencia. Entonces, analicemos esa parte. Nosotros tenemos el problema en cuanto a que nuestra voluntad, nosotros la pulseamos con Dios. Nosotros pensamos que estamos preparados y Dios dice que todavía, pero nosotros pulseamos hasta hacer algo que creemos que estamos preparados y Dios dice que todavía. Nosotros tenemos que hacer algo y nosotros decimos no estamos preparados y nosotros detenemos, postergamos, procrastinamos, cualquier palabra que se use para posponer algo, lo dejamos para después porque nosotros decimos que no estamos preparados y Dios dice, hey, ya, tienes que hacerlo. A Jeremías le decía, no digas que eres niño, porque donde yo te envíe irás tú. Y no necesariamente tenía que ver con edad cronológica, tenía que ver con conocimiento, en ese aspecto del llamado de Jeremías. Tenía que ver que yo soy un adolescente, una persona que adolece del conocimiento, así que ¿cómo me vas a enviar a mí? Y Dios le decía, no se trata de lo que tú conozcas, se trata de lo que tú obedezcas a hacer. Y de hecho yo creo que a Dios Dios prefiere llevar a personas que no tienen mucho conocimiento para que la gloria se la lleve Él. Porque si no, nosotros decimos, claro, es que yo sabía, yo soy un experto en hablar, así que yo sé que iba a convencer a todo el mundo, tú sabes que yo tengo un manejo escénico y todo eso. No, se trata es de que Dios te quiere usar en tu poca capacidad para que la gloria se la lleve Él. Para que uno le logre reconocer y decir, wow, yo como dije eso, yo no sé ni cómo yo hablé. ¿Y sabes qué? Eso es gloria a Dios. No crean que yo tengo el gran manejo escénico, yo estoy luchando siempre contra los nervios aquí, pero porque la gloria es de Dios. Y si me ven tranquilo es porque mi confianza está puesta en Dios. O sea, lo que le toca a cada uno de ustedes cuando le he puesto la oportunidad de hablar aquí es confiar plenamente en Dios y no tu capacidad y conocimiento y tu manejo, sino que entender que la gloria es de Dios y que no se trata de ti. Pero regresando a la voluntad es una de las cosas más firmes que tenemos nosotros, aunque nosotros seamos dóciles frente a muchas personas. Somos internamente tercos con Dios. Porque para cerrar esta parte, yo estoy seguro, por favor, ni siquiera asientan con la cabeza, pero yo estoy seguro que nosotros hoy día estamos haciendo más de 10 cosas que sabemos que no tenemos que hacer, pero seguimos haciéndolas. Y de esas 10 cosas, 12, Dios nos ha dicho que dejemos de hacerlas. Todos somos pecadores vendidos al pecado, todos necesitamos arrepentimiento en cada momento, todos necesitamos de la misericordia de Dios, no es unos cuantos, no son los pecados evidentes, es nuestra terquedad interna que riñe con Dios constantemente. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, ustedes se van a beber la copa que yo tengo que beber. Dice, sí podemos. Dice Jesús, la verdad que sí, la verdad que su voluntad va a tener que ser doblegada. La verdad que esa escena en el Getsemaní la van a repetir cada uno de ustedes diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Quítame esto. Y que le diga al Espíritu Santo como a Pablo, bástate mi gracia. Depende de mí al 100%. No te hagas el super cristiano, no te hagas el super consagrado, no te hagas la super mujer. Hazte la mujer que sirve y obedece al Señor. Hazte el hombre obediente al Señor. Hazte aquel que simplemente en su sencillez dice, yo no entiendo muchas cosas, pero Dios lo manda y yo creo que es lo mejor. Me cuesta, pero lo voy a hacer. Ese es la copa, ese es el vaso, ese es el poteiron, ese recipiente que debíamos beber, que cada uno de nosotros tenemos que beber para tragarnos nuestro orgullo, para tragarnos nuestra soberbia, para poder decir, ok, Señor, voy a hacer caso. Es que el deseo del corazón de Dios es que en el día de hoy tú salgas con esa convicción diciendo, estas cosas ya yo voy a ponerle fin porque yo voy a hacer caso. Y es el deseo de mi corazón como pastor, es que usted no salga contento de una prédica, sino que salga pensando y considerando arrepentirse. Ese sería el éxito de la prédica. No que esté bonita, no, qué linda palabra, qué bonita. No,
es que me lleve al arrepentimiento y me lleve a una convicción de decir, tengo que tomar la determinación de hacer esto. Los hombres decir, ahora sabes que me pongo los pantalones en esto porque un macho de verdad hace esto. Esto es carácter de hombre. No va a estar con esas niñerías de decir, es que esto puede más que yo. ¿Qué clase de hombre soy yo? Ay, hombre de carácter es lo que pide Dios. Y no gritones, no soberbios, no altaneros, sino que alguien sepa decir no al pecado y sepa decirle sí a la voluntad de Dios por encima de mi incomodidad, como Jesús en el Getsemaní. Esta copa es el trago amargo de someter tus deseos por causa de la voluntad de Dios en tu vida. El sufrimiento del orgullo, la tortura al egoísmo y el salir de la zona cómoda es un trago realmente amargo que tú y yo debemos de beber. Primero tenemos que estar como los apóstoles, dispuestos a beberlo. Y segundo, hacerlo, beberlo. Así que ya saben, cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿acaso ustedes van a beberse del trago amargo que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí lo vamos a hacer. Jesús dice, es verdad, es verdad, porque cuando venga la persecución ustedes van a tener que doblegar todo su orgullo. Cuando venga el momento en que Dios trata contigo, vas a tener que quebrarte ante Dios y decir, me rindo, Señor, ya no peleo contra ti, ya me rindo a ti, ya que se haga tu voluntad en mi vida. Quizás orar como un ser humano y decir, Señor, pero ponlo un poco más suave, cógelo con calma. Pero al final decir, pero ¿sabes qué? Se haga tu voluntad. Yo sé que si estoy en tus manos, estoy en el mejor lugar y no tengo ningún temor. Cuando Jesús dice, ¿acaso ustedes serán bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado? Eso fue en Mateo 20, ¿verdad? Ok. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Y en el 20, él está hablando de otro bautismo. Entonces, no piensen que estemos hablando del bautismo del Espíritu Santo, del fuego, del Pentecostés, porque Jesús no fue bautizado con ese bautismo porque ni siquiera estaba aquí. Eso está en Hechos 2 y Jesús se fue en Hechos 1. Entonces, estamos hablando de un bautismo totalmente distinto. En Lucas, si lo pueden buscar, porque este pasaje creo que tienen que remarcarlo. Si tengo un resaltador, pónganle ahí y este es un versículo para escudriñar y estudiar a profundidad. En Lucas capítulo 12, el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús ya fue bautizado en agua en Mateo capítulo 3. En Lucas 12 dice, yo tengo que ser bautizado de un bautismo. Ahora, en el bautismo en aguas que Jesús tuvo en el río Jordán con su primo Juan el Bautista, eso fue algo glorioso. Él dice, yo tengo que ser bautizado. Juan dice, pero ¿cómo? Si yo necesito que tú me bautices a mí, dice, hazlo, tiene que hacerlo. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió como forma de paloma, bajó, se escuchó una voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. La conversión de la Trinidad en ese momento glorioso. Pero Jesús habla en Lucas 12, 50, dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla ese bautismo? O sea, mi corazón está angustiado, o sea, yo tengo una preocupación, un estrés, porque viene un bautismo que yo necesito, con el cual yo necesito o tengo que ser bautizado. Cuando nosotros bautizamos, usualmente, el concepto del bautismo en agua en toda iglesia cristiana evangélica, se trata de que nosotros morimos a una vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo. Amén. Cuando Jesús habla de bautismo, está hablando de muerte y de resurrección. O sea, viene un momento, decía Jesús en Lucas 12, 50, en el cual yo necesito ser muerto y ser resucitado a una nueva vida. Y esa situación me trae mucha angustia. Así que cuando Jesús dice, con el bautismo que yo tengo que ser bautizado, ustedes serán bautizados. Cuando dice, sí podemos, dice Jesús, oh, la verdad que sí. Porque ustedes van a necesitar morir a su vieja naturaleza.
porque necesitarán morir a todas las cosas que ustedes están acostumbrados. Ahora, no estoy hablando solamente de las cosas mundanas, estoy hablando también de las cosas religiosas. Porque cuando Juan el Bautista bautizaba con el mismo concepto de hacer morir lo anterior y nacer a una nueva vida, estaban los escribas, estaban los seduceos, eran sectas que se encargaban de escudriñar la palabra y mantener la palabra viva, por decirlo así, o vigente en medio de una ocupación imperial romana. Para que la religión o la fe en Dios no se pierda, ese grupo existía. Y nosotros hemos tenido quizás mucho señalamiento y mucha acusación hacia los fariseos, pero los fariseos eran los que conservaban la fe en Dios, el único Dios dentro del pueblo judío, porque de lo contrario, todo el imperio romano imponía su idolatría. Entonces, en cierta forma tenía algo de bueno, pero estaba tergiversado, estaba un poco torcido. Y nosotros tenemos que morir también a esas cosas torcidas cristianas que nosotros hemos recibido en nuestro concepto de vida y religiosa, que necesitamos conocer la gracia de Dios. La gracia de Dios no es fácil de digerir, pero necesitamos nosotros morir a lo viejo para poder alimentarnos de lo nuevo. No podemos mezclarlo. Hay cosas que hay que dejar atrás, hay cosas que hay que olvidar. Ya hablé primero de nuestro orgullo que tiene que ser doblegado y ese es un trago amargo. El bautismo tiene que ver con morir a todas malas costumbres y todos malos hábitos y todas malas prácticas que nosotros tenemos en todos los aspectos de nuestras vidas, porque tenemos que vivir en una novedad de vida. Tenemos que vivir en una vida nueva. O sea, no puede ser que haya personas que tengan 4 años, lo que tiene la iglesia de existir, vamos para 6 años en este 2022, y que tengan 6 años de estar en los caminos del Señor y ser exactamente igual, como que nunca han sido bautizados, como que la vida anterior nunca ha muerto, como que no han nacido nunca una nueva vida. Necesitamos en esa parte sí evolucionar, y no tiene nada que ver con Darwin, pero tiene que ver con nuestra vida de renovación constante. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, decía el apóstol. Mediante el sacrificio, el culto racional y vivo delante del Señor, sacrifiquemos nuestra vida, todas las cosas viejas, empezar a matarlas, a morir a ellas. Oye, cuánto más el pecado, obviamente, pero yo quiero ampliarlo a que no solamente sea pecado, porque a veces pensamos, bueno, estas prácticas del pecado ya no lo hago, pero quizás tenemos nosotros prácticas religiosas, prácticas en las cuales simplemente nosotros juzgamos a todas las demás personas por lo que conocemos, y esa es una mala práctica, porque no obra en base al amor de Dios. Si tú ves a alguien que está haciendo lo malo, en vez de criticarlo y condenarlo, tienes que ayudarle y corregirle, reconvenirle, aclararle. Si no lo acepta, entonces ve con una ayuda, un apoyo, con un testigo para ayudarle, porque siempre el objetivo del nuevo pacto es que tú y yo tengamos una relación con Dios, no condenar a la gente. Es que seamos nosotros aptos para estar en la presencia del Señor, sabiendo que no es por nuestras obras, pero la fe tiene obras. Cuando tú crees, tú tienes una actitud distinta. No te hace merecedor de la salvación, pero te hace a ti una persona que muestra evidencia de arrepentimiento y muestra evidencia de presencia de Dios en tu vida. Que cuando estamos hablando de obras y fe, tenemos que ver la obra en las dos partes. La obra al principio es obsoleta como el 0 a la izquierda, no vale nada, porque no te va a hacer ganar nada para el Señor, sino la fe. Cuando tienes la fe, entonces la obra empieza a funcionar como el 0 a la derecha, para que eso potencialice esa fe y se haga evidente. Porque ¿cómo vas a ganar a las personas si tu obras no son cónsonas con tu fe, si tus actitudes no muestran un cristianismo, si tu imagen al lado de todas las personas que no conocen a Dios no le dan a nadie una referencia de Cristo? ¿Cuántas personas saben que tú eres cristiano, que tú eres cristiana? Porque cuando tú eres igual que todo el mundo, simplemente tú eres del mundo, no eres cristiano. Pero cuando tú eres distinto, y no estoy hablando de alguien que sea tonto, que se deje embaucar, que se deje convencer por cualquier persona, que sea muy dócil para todas las cosas y que piense que bueno, es que yo soy cristiano. No, estoy hablando de personas que tengan la sabiduría, que los demás se queden asombrados diciendo, este es un poco distinto. ¿Por qué? Porque tenga carácter y decir, no.
tenga carácter y decir, ven acá, yo te ayudo, vamos a hacer esto y lo otro. Que tenga el carácter de Cristo, que tenga ese amor de Dios que irradie por los poros y que la gente diga, pero hay algo distinto en él. Ella no es igual a todas las demás. Entonces, eso se hace obra o se hace evidente o se hace fruto, porque por el fruto conoceremos a las personas, para que las personas puedan descifrar qué clase de árbol tú eres. Uno sabe cuando es una hoja de una mata de mango, un árbol de mango, uno sabe por la hoja, dice, este es un mango tal y cual. Conoce obviamente por las hojas, las palmeras y todo, pero hay árboles en los cuales tú te quedas viendo y qué será. Entonces cuando agarras el fruto dices, este árbol es de esto, porque por el fruto tú reconoces al árbol. Si no es un árbol cualquiera que nada más da sombra. Entonces tú no puedes ser una persona cualquiera que nada más da sombra, una persona que sus frutos dan a entender que tú eres un cristiano, que sus hojas, o sea, que tus vestidos, tu forma de mostrarte, tu apariencia, hace ver a las personas que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Entonces, tiene que haber evidencia en esa parte. Y nosotros tenemos, regresando hasta el punto que estábamos al principio, morir a lo terrenal porque necesitamos nacer a una nueva vida en Cristo. En Romanos 6, el versículo 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La vida transformada es aquella vida que pasa por el bautismo de Cristo, por esa muerte y resurrección. Morir al pecado, morir a las cosas que no están en la línea o de acuerdo a la voluntad del Señor en nuestras vidas, es lo que tenemos que hacer para estar en la presencia del Señor al final de nuestros días. Tomar de esa copa, de ese cáliz que Jesús nos dio, que Él me dio, para morir por nosotros, es lo que tenemos que hacer para que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altanería muera y seamos humildes ante el Señor. Cuán cierto eran las palabras de Jesús cuando reflexionó y aseveró lo que los apóstoles decían, que decían, podemos. Ahora, ante beber de la copa del Señor, de matar el orgullo y de ceder tu voluntad a Dios, ante el bautismo de morir a una vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza en Cristo, tú puedes decirle al Señor, yo puedo. Piénsalo. Tú puedes decir, yo puedo morir a mi vieja forma de vivir. Porque cuando tú digas yo puedo, ¿sabes qué va a decir Jesús? A la verdad sí puedes. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque si tú estás en una congregación donde se ministra la palabra del Señor, donde la palabra es espíritu y el espíritu es vida, e introduce a tu vida ese espíritu, tú tienes el Espíritu Santo porque crees en Él. Y si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, dice la palabra en Romanos también, que el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, te puede levantar de cualquier situación en la cual tú estés. Así que entonces tú puedes. Primero tienes que decirte, puedo. Segundo, tienes que escuchar al Señor cuando te dice, de hecho, tú puedes. Y tercero, tienes que ponerte a acción, porque ya tú dijiste, Dios dijo, te toca poder. El cristianismo, de verdad, nosotros simplemente luchamos nuestra opinión contra la opinión de Dios. Y eso es todos. Y eso quiero que sepan todos, tanto los predicadores, personas que se paran aquí a enseñar la palabra, como el más nuevo y reciente que llega a una iglesia. Siempre nosotros como seres humanos tenemos la lucha de nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Es la lucha más grande que hay. Sin embargo, podemos. ¿Por qué nosotros luchamos tanto contra Dios?
Porque las cosas que Dios nos pide son difíciles. Porque Dios nos manda a veces a hacer para nosotros lo imposible. Jesús dijo una vez una declaración que yo creo que a la mayoría de nosotros se nos olvida, y sobre todo en los 80 cuando empezó la teología de la prosperidad, se nos olvida que Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Negarnos a nosotros mismos es negar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz cada día es ser bautizados con esa muerte a nuestros pecados para que la vida de Cristo nazca, crezca en nosotros. Y entonces después de esto, nosotros podemos ser llamados seguidores. Ahora, si nosotros no lo estamos cumpliendo, la pregunta es, ¿eres tú, soy yo, cristiano? Si no estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Yo estoy seguro que hay algo, que el diablo ya les dijo rapidito en el oído a ustedes, entonces, ¿qué hago aquí? Me voy para el mundo y no hago más nada porque si no sirvo para esto. Pero el amor de Dios es tan grande y su paciencia es tan infinita que Él viene y te habla y te dice, ¿sabes qué? No estás siguiendo mis pisadas, te ofrezco la forma en que lo entiendas. Y ¿sabes qué? De una vez por todas empieza a convertirte al Señor. Yo sé que la mayoría de nosotros no actuamos como cristianos en nuestra vida cotidiana y en nuestras decisiones, pero es un momento de reflexionar y decir, ¿sabes qué? Tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Me cuesta horrores. A Jesús le costó la muerte. Hacer la voluntad del Padre era la muerte. Pero la hizo. ¿Y qué? Dice que como se humilló a lo sumo, Filipenses 2, como se humilló tan bajo, fue exaltado a lo sumo. Y fue dado un nombre sobre todo nombre. O sea, la gloria que viene de parte de Dios a tu obediencia es mucho más grande que alguna caída que tú tengas en humillación para obedecerle. Simplemente te pido, obedece al Señor. Él nada más quiere es que su gloria repose en tu vida y tú puedas estar lleno de su bendición y salir de la situación en la cual tú estás. Empieza el 2022, se murió el 2021. Tenemos que hacer del 2022 un año de transformación para nuestras vidas. Y si el 2021 fue igualito al 20 y el 20 al 19, ya el 22 que no sea más igual. Ya ahora va a ser distinto. Ya ahora sí nos vamos a apretar los pantalones y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser cristiano? Pues yo voy a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que dejar para tener santidad delante del Señor? Pues voy a dejarlo. Porque nos toca a nosotros decidir. Ya basta, el tiempo pasado a hacer las cosas que agravaba la carne. Lo que nos gustaba es que hoy, es que si me duele mucho, entonces Señor, ten paciencia conmigo. ¿Sabes qué? Que me duela, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque si Jesús hubiera dicho, me va a doler mucho la muerte en la cruz, ni tú y yo somos salvos, porque no hubiese un cordero que hubiera pagado el pecado por nosotros. Pero Él lo hizo. Dice, pero era el Hijo de Dios, pero era también hombre. Para terminar y luego pasar a la Santa Cena, quiero decir un detalle muy importante. Cuando Jesús decía esa noche, antes de ser apresado, porque no era muerto solamente, antes de ser apresado, decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Pero yo pienso que diría de nuevo, si hay un chin de oportunidad, si por lo menos hay algo como que no sea tan, pero que Dios decía, tiene que ser así. Y si no me pone la corona de espina, no, tiene que poner la corona de espina. Y si no me latigan, o sea, en vez de 39, que sean 3, pues, 39. Y si no me desfiguran todo, porque me va a dar vergüenza, porque Cristo murió en la cruz del Calvario desnudo, no con un pañal como lo ponen muchos para simplemente tener respeto ante las personas. Totalmente desnudo, es una vergüenza. El Padre dice, no, es que tiene que ser así, es que tiene que ser así. Y al final Jesús murió así. Como hombre, su dignidad, además de todo el dolor, el estar expuesto desnudo frente a todo el mundo,
Esa es una de las peores vergüenzas que uno podría tener. Morir frente a todo el mundo, ver cómo yo me muero totalmente desnudo y desfigurado, eso es vergonzoso. Y ustedes pueden entender el sufrimiento de Jesús previo a todo lo que iba a pasar, porque como hombre sufría, pero como Dios sabía lo que iba a pasar. Dice, su sudor eran como gotas de sangre del estrés. Pero Él lo hizo. Y Él en el día de hoy te dice, tú lo puedes hacer. Tú puedes beber de esa copa que yo lloraba por no beber, pero al final bebí. Tú la puedes beber. Yo lo hice. Ese bautismo de morir y resucitar, tú lo puedes hacer. No estoy hablando del bautismo en agua que habla Jesús a Nicodemo en Juan 3. Estoy hablando del bautismo ese de morir internamente a todos tus deseos y decir, los deseos de Dios sean los míos ahora. Eso. Tú puedes hacerlo porque Jesús lo hizo. Y Él te da la capacidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque dice, les enviaré un consolador. Les enviaré el Espíritu Santo y Él les dará la capacidad de hacer todas estas cosas. Esta palabra es muy fuerte. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos resilientes. Porque ante el trago amargo de la copa de Jesús, nosotros le sacamos el mayor provecho. Y nosotros regresamos de estar muertos en pecado y delitos y pecado a tener la vida que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Porque regresamos a la posición original, resiliente. Resiliencia tenía que ver con regresar a la forma original. Y tú y yo somos llamados a ser resilientes. Al nosotros morir con el bautismo, al morir a nuestros pecados, nosotros regresamos y nacemos como Adán, a la forma original, a tener una relación con Dios, a tener una conexión con Dios. Lo que el pecado impedía que nosotros tuviésemos ahora, el bautismo, o sea, la muerte a nuestros pecados y el nacer a una nueva vida, nos hace tener una relación con Dios como al principio. No le tengan miedo a las adversidades, sean resilientes. Sepan que Jesús está contigo y está conmigo en los momentos de dificultad, como el buen pastor que está al lado de la oveja cuando pase valles de sombras de muerte. Así que no tengan ningún temor, porque Él está contigo. Porque su vara y su cayado te infunden aliento para seguir ese valle de sombra de muerte. Porque ese valle de sombra de muerte te lleva a lugares de dedicados pastos. Porque así como el Espíritu Santo tomó a Jesús del bautismo y lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo, así mismo el pastor te pasa por un valle de sombra de muerte para llevarte a aguas de reposo y a delicados pastos. Es necesario pasar por un valle de sombra de muerte, es necesario pasar por una prueba, es necesario pasar por una dificultad para que tú seas preparado y molido para tener una nueva vida. Era necesario que Jesús muriese para que pueda resucitar, porque al resucitar su nombre es sobre todo nombre. Y toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se dobla ante Él después de la resurrección, porque pasó por el molino, porque pasó por el quebranto. Tu quebranto te llevará a la gloria del Señor si tú lo pasas con Él. Pero si te alejas de Él, te pierdes. Pásalo con el Señor. Tú y yo estamos pasando situaciones difíciles. 2022, yo no puedo hablar de un año de gran prosperidad y de grandes cosas cuando no sabemos qué pueda pasar con todo lo que acontece a nivel mundial. Pero lo que sí te puedo decir, que este molino lo pasamos en las manos de Dios y ese resultado será el de Dios y no el tuyo, el nuestro, ni siquiera el del sistema que quiera llevarnos a cualquier otro resultado. Es el resultado de Dios cuando tú estás en manos de Dios. No importa lo que suceda en el mundo, estás en manos de Dios. Vamos a orar todos los resilientes que estamos en este lugar. Vamos a ponernos de pie resilientes, tampoco se quede muy flojo, que somos valientes.
Dios, te damos gracias, Padre, por tu compañía, Señor. Gracias por tu presencia que tú prometiste para nosotros y darnos descanso, Señor, en el Antiguo Testamento. Y gracias porque tu presencia, Jesucristo, nos promete la victoria, porque dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que no temamos, confiemos, porque tú has vencido al mundo. Aunque andemos en adversidades, en situaciones difíciles, no temamos, porque tú has vencido al mundo. Porque si tú nos envías y tú nos has puesto en este mundo, tú nos acompañas y nos respaldas. Este valle de sombra de muerte que estamos pasando hoy día y los que pasaremos posteriormente, lo queremos pasar de tu mano, Dios. Porque sabemos que al otro lado del valle están los lugares de delicados pastos, están las aguas de reposo, a donde tú nos llevas, Dios, a pastorearnos, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que despiertes en nosotros un espíritu de resiliencia, Señor. Un espíritu que quiera regresar al modelo original de esa relación que teníamos contigo, Señor. Y que todas las cosas hayan quedado atrás. Todo mi orgullo, toda mi soberbia, toda mi terquedad quede atrás y yo sea hoy día dócil ante tus manos. Sea obediente a tu palabra y sea obediente a tu dirección, Señor. Gracias, Señor, por traerme esta palabra, Señor, que me anima a seguir adelante en medio de la adversidad. Gracias por esta palabra que me da esperanza. Saber que lo que estoy viviendo en este momento no es mi destino final, es el paso transitorio de valle de sombra de muerte que deberé pasar, pero de la mano del pastor, de su vara y de su cayado, porque ellos me dan aliento en medio de este valle de sombra de muerte. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y no tememos mal alguno, porque tú has prometido estar con nosotros. No nos sacas del valle, nos haces atravesar ese valle contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.